La escena más aterradora de Gans no tiene sangre, tiene un chat. Hay una escena en Gans que no se me borra, y no es únicamente la pelea contra los gigantes, sino todo lo que la rodea, todo el encuadre que la sostiene. Abajo están los protagonistas, cuerpos frágiles, errores humanos, miedo real, personas que no pidieron estar ahí. No son héroes épicos ni figuras idealizadas. Son gente improvisando, fallando y muriendo. La escena se construye desde esa vulnerabilidad constante, desde la torpeza, desde la angustia de no saber si el siguiente segundo será el último. Y mientras eso ocurre abajo, mientras esas vidas están en juego, arriba ocurre otra cosa. El chat, personas que no arriesgan nada, que no conocen a quienes están luchando, que no tienen ninguna consecuencia real por lo que dicen. Los comentarios no son solo insultos aislados, son risas, burlas, deseos explícitos de muerte, acusaciones de inutilidad, una deshumanización total. Son inútiles, que mueran, esto es entretenimiento, que falso sea esa sangre, debe ser alguna película, es CGI. Todos estos comentarios se acumulan y lo perturbador no es únicamente el contenido de esos mensajes, sino la naturalidad con la que aparecen, como si esas vidas fueran fichas intercambiables, como si el dolor formara parte del formato del espectáculo. Y ahí es donde Gans hace algo profundamente incómodo. No nos deja mirar solo la violencia física del combate, sino que nos obliga a mirar la violencia simbólica que la envuelve. Nos muestra que el horror no está únicamente en los cuerpos destrozados, sino en la mirada que los consume sin empatía, en esa distancia que convierte el sufrimiento ajeno en simple contenido. Durante mucho tiempo no leí esa escena como una crítica directa a la realidad, la veía como una exageración deliberada, casi como una advertencia extrema, algo imposible, algo que funcionaba precisamente porque iba demasiado lejos. Había de fondo una creencia muy instalada: el ser humano frente al sufrimiento real se detiene. Hay un límite moral que aparece cuando el dolor es auténtico, cuando la vida está en juego. Pero esa creencia estaba sostenida por una ilusión, la ilusión de cercanía, la idea de que para ser cruel hay que estar ahí, mirar a los ojos, sentir el peso del cuerpo del otro. Hoy entendemos algo que antes no era tan evidente: la distancia transforma la moral. Cuando no hay cuerpos presentes, cuando no hay mirada que devuelva humanidad, cuando no hay una respuesta inmediata del otro, el freno desaparece. La incredulidad se rompe en el momento en que entendemos que la crueldad no necesita monstruos, ni villanos excepcionales, ni figuras extremas. Solo necesita pantallas, un espacio donde la responsabilidad se diluye, donde el sufrimiento se vuelve abstracto y donde opinar no tiene costo. Y ahí es cuando Gans deja de sentirse exagerado y empieza a sentirse peligrosamente cercano. Aquí entra una idea clave. En Gans, el sistema no solo organiza una masacre, organiza posiciones. Por un lado está el que sufre, el cuerpo expuesto, el error, el miedo, la posibilidad real de morir. Por el otro está el que observa, el que comenta, el que juzga, el que opina sin riesgo. Y esas posiciones no se cruzan. Zygmunt Bauman hablaba de algo fundamental para entender eso: la adiáfora moral. Momentos en los que ciertas acciones quedan fuera del juicio ético, no porque sean buenas o malas, sino porque directamente dejamos de evaluarlas moralmente, se neutralizan, se vuelven normales, técnicas opinables. Eso es exactamente lo que ocurre en el chat de Gans, y eso es exactamente lo que ocurre hoy en redes, cuando opinas sobre una tragedia lejana, cuando comentas sin conocer, cuando reduces una vida a una postura, a un bando, a una ideología. El otro deja de ser sujeto y se vuelve objeto de discurso. Y un objeto no duele, un objeto no exige cuidado, un objeto se usa. Ahí es donde Hannah Arendt también se vuelve incómodamente actual. Cuando hablaba de la banalidad del mal, no se refería a monstruos evidentes, sino a personas comunes que dejan de pensar éticamente sus actos porque el sistema les facilita no hacerlo. No hace falta odio explícito, basta con la distancia, basta con cumplir el rol de espectador. En Gans nadie del chat se siente responsable, en redes tampoco, porque observar sin consecuencias convierte la violencia en contenido y el sufrimiento en algo que se consume, se comenta y se olvida. Y cuando eso ocurre, la deshumanización ya no es una excepción, es el funcionamiento normal del sistema. Gans no se limita a mostrar violencia extrema para incomodar al espectador.
Lo que hace esta su verdadera potencia es mostrar cómo la violencia se organiza socialmente, cómo se vuelve sistema, dinámica y estructura. No es un estallido caótico, hay reglas, hay recompensas, hay posiciones claras entre quienes sufren y quienes observan. La violencia no ocurre solo en el campo de batalla, ocurre también en el espacio donde se mira, se comenta y se evalúa. Guy Debord hablaba de la sociedad del espectáculo para describir un mundo donde la experiencia directa es sustituida por su representación. En ese marco, los acontecimientos dejan de tener valor por lo que son y pasan a valer por cómo circulan. Gantz traduce esa idea a una escena brutal. Los cuerpos luchan y mueren abajo mientras arriba es una audiencia que no participa, no arriesga nada, pero sí consume, opina y juzga. El sufrimiento se vuelve contenido. Eso es exactamente lo que hoy ocurre en redes sociales. La violencia ya no necesita una justificación moral ni una causa política clara, solo necesita interacción. Si genera comentarios, sirve, si indigna, se amplifica, si provoca odio, se reproduce. El dolor deja de ser tragedia humana y se convierte en mercancía simbólica. No importa que tan cruel sea un mensaje, importa que tan viral puede volverse. En este contexto, la deshumanización no es un efecto secundario, es una condición necesaria. Para que la violencia funcione como espectáculo, el otro tiene que dejar de ser visto como sujeto, y eso lo vemos todos los días en discursos dirigidos contra el proletariado por parte de Yados o otros influencers fitness, o contra las personas pobres, o contra cuerpos que no encajan en los estándares dominantes, comentarios que ridiculizan la precariedad, que culpan a la pobreza de sí misma, que presentan la exclusión como una consecuencia lógica de malas decisiones individuales. Y aquí es importante nombrar responsables, porque estos discursos no circulan solos. Influencers como Tami Parra, por ejemplo, han difundido mensajes aparentemente inofensivos sobre energías femeninas, roles naturales, éxito personal, castramiento de los hombres, que en realidad reproducen una lógica profundamente violenta. La idea de que las desigualdades estructurales se resuelven con actitud, con feminidad correcta, con un consumo adecuado. No es neutralidad, es una forma suave de disciplinamiento social que culpabiliza a quien no encaja. Lo mismo ocurre con creadores de contenido gigantes como Ricky Edit o el Chocat, que se presentan como outsiders, como voces rebeldes contra el sistema, pero cuando se trata de migrantes, personas racializadas, mujeres, disidencias sexuales o sectores empobrecidos, recurren a una retórica brutalmente conservadora. Atacan, ridiculizan, simplifican conflictos complejos y cuando reciben críticas se refugian en la frase más cobarde de todas: era solo humor, no era lo que quería decir, o se retraen de su palabra a un discurso más suave para ser aceptados. Ese chiste no es inocente, funciona como un mecanismo de impunidad discursiva, permite lanzar mensajes racistas, clasistas o misóginos sin asumir consecuencias, mientras se presenta la empatía como algo ilógico, exagerado o infantil. La política se reduce a una supuesta racionalidad fría que curiosamente solo se ejerce desde posiciones cómodas, donde el cuerpo propio nunca está en riesgo. Esto es violencia espectacularizada, no porque grite, sino porque se normaliza, porque se consume sin culpa, porque convierte el sufrimiento ajeno en entretenimiento ideológico. Como en Gantz, ya no importa quién muere o quién sufre, importa quién comenta mejor la muerte, quién formula el ataque más ingenioso, quién logra más atención a costa de deshumanizar a otros. Y ahí es donde la obra deja de ser ciencia ficción exagerada y se vuelve un espejo. Gantz no estaba hablando de monstruos gigantes, estaba hablando de nosotros, de una sociedad capaz de mirar el horror a través de una pantalla y decidir que eso no exige responsabilidad, solo opinión. Hay algo que cambió de forma silenciosa pero profunda. Antes la crueldad era vergonzosa, se ejercía, sí, pero se ocultaba, necesitaba justificaciones, eufemismos, máscaras morales. Hoy ocurre lo contrario, la crueldad se exhibe, se performa, se habita. En redes sociales muchos jóvenes ya no solo repiten discursos de odio como si fueran ideas heredadas, los convierten en identidad, en forma de estar en el mundo, en estética, en tono,
en sentido de pertenencia. Ser cruel, decir lo indecible, burlarse del olor ajeno, se transforma en una prueba de carácter, en una señal de lucidez, incluso de valentía política. Hannah Arendt advertía algo profundamente inquietante: el mal se vuelve más peligroso cuando deja de verse como mal, no cuando se justifica con grandes discursos ideológicos, sino cuando se normaliza, cuando se vuelve rutina, cuando se presenta como simple opinión razonable. La banalidad del mal no es ignorancia, es adaptación, es hacer del daño algo cotidiano, administrativo y comentable. Eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Discursos profundamente violentos se presentan como sentido común. El rechazo a poblaciones enteras se disfraza de realismo. La negación de derechos se vende como orden y cualquier intento de empatía es ridiculizado como debilidad, sentimentalismo o manipulación emocional. Y es donde ocurre la radicalización juvenil. No porque estos jóvenes lean manifiestos ideológicos complejos, sino porque encuentran en esos discursos una promesa muy concreta: pertenecer sin cuestionarse, sentirse fuertes en un mundo que perciben como incierto, caótico y hostil. La crueldad ofrece una identidad clara cuando todo lo demás parece frágil, ofrece certezas simples donde la realidad es compleja. El discurso conservador y contestatario actual entiende esto muy bien. No se presenta como tradición, sino como rebeldía. No se muestra como poder, sino como resistencia. Les dice a los jóvenes: tú no eres privilegiado, eres víctima. El problema no es la estructura, son los otros, y esos otros suelen ser siempre los mismos: migrantes, mujeres, personas LGTBI, pobres, racializados. En Gantz el chat funciona exactamente así. No es solo un espacio de opinión, es un espacio de cohesión simbólica. Los espectadores se reconocen entre ellos a través de la crueldad compartida. Reírse del sufrimiento ajeno los une. Insultar a quien lucha y falla les da una sensación de superioridad moral sin ningún costo real. La violencia no los afecta, pero sí los define. Lo verdaderamente perturbador es que esta lógica ya no es ficción. Hoy vemos jóvenes que construyen su identidad política desde la burla, el desprecio y la negación del otro. No buscan comprender el mundo, buscan dominar el relato. No quieren justicia, quieren sentirse del lado correcto del poder, incluso si ese poder implica excluir, disciplinar o borrar a otros. Arendt no hablaba de monstruos, hablaba de personas comunes que dejaron de pensar críticamente porque el sistema les ofrecía un lugar cómodo desde el cual no cuestionarse nada. Gantz nos muestra ese mismo mecanismo en tiempo real. Cuando el mal se vuelve entretenimiento, cuando la crueldad se vuelve identidad, la violencia deja de ser una excepción y se convierte en norma. Y ahí es donde el arco deja de ser solo una historia extrema, se convierte en una advertencia brutal sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo y el tipo de sujetos que esa sociedad produce. Aquí hay una pregunta incómoda que no podemos esquivar: ¿cómo las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla ideológico tan violento? Durante años hubo una promesa muy fuerte alrededor de Internet: la idea de que con la caída de la televisión como medio hegemónico surgiría algo distinto, más horizontal, más libre, más humano, un espacio donde cualquiera pudiera hablar, donde las voces antes silenciadas encontraran un lugar donde la información circulara sin intermediario. Pero lo que ocurrió fue otra cosa. Internet no eliminó el control de los medios, lo reconfiguró, lo volvió más difuso, más invisible, más difícil de señalar. Ya no hay un solo emisor central, pero sí hay una lógica central que organiza qué se ve, qué se escucha y qué se ignora. Esa lógica no es ideológica en apariencia, pero sí profundamente política. El algoritmo. Los algoritmos no premian la verdad, ni el matiz, ni la complejidad. Premian la reacción, la indignación, el conflicto. El mensaje simple, emocionalmente cargado y fácil de consumir y fácil de replicar. En ese ecosistema, pensar se vuelve lento, dudar se vuelve ineficiente, explicar se vuelve un estorbo. Así, lentamente las redes dejan de ser espacios de diálogo y se convierten en máquinas de polarización, no porque alguien lo haya decidido explícitamente, sino porque ese modelo es rentable. El contenido que divide retiene más tiempo, el discurso que provoca mantiene a la gente conectada, la violencia simbólica genera engagement. Aquí ocurre algo clave: la complejidad empieza a verse como inútil. Todo lo que no cabe en un clic
en un eslogan, en una postura clara y agresiva, se percibe como debilidad intelectual. Atizar es tibio, preguntar es no posicionarse, pensar se confunde con relativizar. Y eso tiene consecuencias políticas muy profundas, porque cuando un medio no permite matices, tampoco permite humanidad. Las personas dejan de ser sujetos complejos y se convierten en etiquetas, avatares ideológicos. Ya no importa entender al otro, importa derrotarlo discursivamente. No importa si el mensaje es falso, no importa si dan, importa que funcione. A todo esto se suma otro nivel de control, menos visible pero igualmente determinante, el económico, porque hoy gran parte de quienes producen contenido no son sujetos libres en el sentido pleno. Están atados a marcas, a patrocinios, a contratos implícitos que no siempre se firman, pero que se entienden. Hay temas que no se tocan, posiciones que no se cruzan, palabras que no se evitan. Y si lo puedes notar en todos tus youtubers, streamers o tiktokers más grandes o que tú sigues, muy poco se pronuncia sobre política, y es porque están sujetos a esas condiciones económicas. Entonces esto no sucede porque alguien lo censura directamente, sino porque al hacerlo tiene consecuencias. Pierdes colaboraciones, pierdes visibilidad, pierdes sustento. Así los creadores se convierten en figuras altamente influenciables, no necesariamente malintencionadas, pero sí condicionada. El mensaje ya no se construye desde lo que se piensa, sino desde lo que funciona para el mercado que consume ese contenido. Y el mercado, como el algoritmo, no premia la incomodidad. Esto genera algo inquietante, una homogeneización brutal del discurso. Y miras con atención a los creadores más grandes, el contenido empieza a parecerse demasiado. Cambia el rostro, cambia el tono, pero la estructura es la misma. Las mismas posturas, los mismos videos, las mismas formas de crear contenido. Las opiniones están medidas y las críticas son superficial. Todo está diseñado para no molestar demasiado a nadie que tenga poder económico. La diversidad aparente oculta una repetición constante, y aquí el medio termina de cerrarse sobre sí mismo. Los creadores reproducen lo que el mercado tolera. El algoritmo amplifica lo que mejor se vende, y el espectador consume creyendo que está eligiendo libremente. La crítica profunda desaparece no porque no exista, sino porque no es rentable. En ese sentido, la comparación con la televisión no es exagerada. La diferencia es que ahora no sentimos que alguien nos esté hablando desde arriba, sentimos que somos nosotros los que elegimos, pero esa sensación de libertad es engañosa. Elegimos dentro de un marco previamente diseñado para dirigir nuestras emociones, nuestras reacciones y nuestra certeza. La televisión nos decía qué pensar, las redes nos enseñan cómo reaccionar, y reaccionar constantemente, sin pausa, sin contexto, sin cuerpo delante, termina erosionando algo fundamental: la capacidad de reconocer al otro como alguien real. De ahí que el discurso político se vuelva cada vez más cruel, más rígido, más deshumanizado, no porque la gente sea peor, sino porque el medio premia esa forma de estar en el mundo. Gantz entendió esto antes de que lo viviéramos plenamente. El chat no existe para comprender la pelea, existe para amplificar la violencia, para convertirla en espectáculo, para generar comunidad a partir del desprecio compartido. Exactamente lo que hoy vemos en redes cuando una tragedia se vuelve tendencia, cuando el sufrimiento ajeno se discute como si fuera una serie más. La pregunta entonces no es solo si estamos repitiendo el control de los medios de comunicación, la pregunta es más inquietante: ¿qué tipo de sujetos produce un medio que castiga el pensamiento complejo y recompensa la crueldad rápida? Y desde ahí, el campo de batalla ideológico ya no es solo político, es profundamente humano. Acá viene un punto clave, y es la ilusión de libertad, que es uno de los mecanismos más eficaces de los sistemas hegemónicos. No funcionan solo por coerción directa, sino por consenso, por la capacidad de hacer que sus reglas parezcan naturales, inevitables, incluso deseables. Antonio Gramsci llamaba esto hegemonía, cuando el poder no necesita imponerse a la fuerza porque logra que las personas adopten voluntariamente la visión del mundo que las domina. La promesa sencilla y peligrosa: que aceptas ciertas ideas, si repites ciertos discursos, si no cuestionas demasiado, entonces tú estarás a salvo. No es libertad real, es pertenencia condicional. Eso explica por qué tantas personas que dicen amar la libertad apoyan discursos que recortan libertades ajenas, no porque no vean la contradicción, sino porque creen que el recorte será para otros. En Gantz, esta lógica es brutalmente clara: mientras no estés en la arena, puedes justificar el sistema; mientras no seas el cuerpo que cae, puedes creer que todo es necesario, lógico, funcional. Michel Foucault decía
tecnología que el poder moderno no se ejerce solo prohibiendo, sino produciendo normalidad. Decide qué vidas importadas, cuáles son aceptables y cuáles pueden ser expuestas, corregidas o descartadas. Y el espectador, el que comenta, el que juzga, el que burla, no está fuera de ese poder, es parte de su funcionamiento, porque el sistema no promete libertad universal, promete exclusión selectiva. Hoy no te toca, hoy eres normal, hoy estás del lado correcto, pero esa seguridad es frágil. Las sociedades hegemónicas siempre necesitan zonas de sacrificio, cuerpos, grupos y identidades que pueden ser dañadas para que el resto conserve su sensación de orden. Mientras no seas uno de ellos, puedes aplaudir, puedes justificar, puedes creer que el sistema funciona. Eso también es Gantz, no como ficción extrema, sino como espejo. El verdadero problema nunca fue solo la violencia explícita. Fue creer que por no estar en la arena uno estaba fuera del sistema. Lo verdaderamente incómodo de volver a ver Gantz hoy no es la violencia explícita ni el tono nihilista, sino una constatación mucho más perturbadora. No era una exageración. Durante años se leyó como una obra excesiva, provocadora, casi morbosa, como si su función fuera llevar al extremo una pulsión humana oscura que en la realidad nunca terminaría de materializarse. Sin embargo, visto desde el presente, Gantz no parece desbordado, sino premonitorio. No porque haya anticipado con precisión la tecnología que usamos hoy, ni las plataformas concretas, ni la estética de las redes sociales, lo que anticipó fue algo más profundo. La lógica ética que iba a organizar nuestra relación con el dolor ajeno. Ahora entendió que el verdadero quiebre no iba a darse en la cantidad de violencia, sino en la forma de mirarla, en cómo se consume, en cómo se comenta, y cómo se vuelve parte de una experiencia mediada, distante y fragmentada. En Gantz, la violencia no ocurre en el vacío, siempre está acompañada de una audiencia que no corre riesgos, que no tiene vínculos, que no carga con consecuencias. Esa separación radical entre quien sufre y quien observa no es solo narrativa, es estructural. Es ahí donde la moral comienza a desdibujarse, no porque desaparezca, sino porque deja de ser operativa. El juicio ético ya no se activa cuando no hay cuerpo cerca, cuando no hay mirada directa, cuando no hay posibilidad de respuesta. Eso es lo que hace la advertencia de Gantz sea tan incómoda hoy, porque lo que parecía inverosímil, personas celebrando la muerte, burlándose del miedo, opinando con crueldad sobre situaciones límite, ya no se siente ajeno, se siente cotidiano, se siente integrado al funcionamiento normal de Internet. La obra nos obliga a enfrentar una verdad difícil. La deshumanización no necesita monstruos, solo necesita mediaciones, necesita pantallas, necesita distancia. Necesita un sistema que transforme el sufrimiento en algo observable, comentable, cuantificable. Cuando eso ocurre, el dolor deja de ser una experiencia que interpela y se convierte en un objeto que circula. Por eso Gantz no habla solo de violencia, sino de indiferencia organizada, de una forma de mirar que nos escandaliza porque ya no se siente implicada, de una subjetividad que consume tragedias del mismo modo en que consume entretenimiento. Sin que exista una ruptura clara entre ambos registros, la tragedia se vuelve contenido, el contenido se vuelve competencia y la competencia exige cada vez más impacto. En ese marco, el problema ya no es que alguien diga algo cruel, sino que esa crueldad no tenga costo simbólico, que no genere rechazo, sino interacción, que no provoque silencio, sino más ruido. Gantz entendió que cuando el sufrimiento entra en el circuito del espectáculo, deja de ser una excepción moral y se vuelve parte del flujo normal del consumo. Por eso hoy la obra no incomoda por lo que muestra, sino por lo que revela, porque nos obliga a aceptar que muchas de las escenas que antes parecían imposibles ahora son reconocibles. Que la lógica de mirar sin sentir, de comentar sin responsabilizarse, de consumir sin empatía, no solo existe, sino que estructura gran parte de nuestra experiencia digital. Gantz no estaba diciendo que el futuro sería más violento, estaba diciendo algo mucho más grave. El futuro corría el riesgo de volverse emocionalmente anestesiado, y cuando la indiferencia se normaliza, cuando se vuelve hábito, cuando se integra al entretenimiento cotidiano, la violencia ya no necesita justificar, simplemente ocurre y se reproduce y se comparte. Esa es la advertencia real, y es justamente por eso que hoy Gantz ya no me parece una ficción extrema, sino un espejo incómodo del presente. Y aquí no tengo una respuesta cerrada, pero sí tengo una certeza. Cuando dejamos de ver al otro como humano, todo se vuelve justificable. Y Gantz nos mostró exactamente ese punto de quiebre. No como para decirnos, miren qué horrible es el mundo, sino para preguntarnos en qué momento dejamos de horrorizarnos, en qué momento comentar se volvió más importante que comprender, en qué momento la crueldad dejó de ser un límite. ¿Tú qué opinas? Me gustaría saber qué piensas.
Deja tus comentarios y sígueme para más contenido de este estilo. Gracias y adiós.